El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. Y cuando caía la tarde, los 12 apóstoles se acercaron para decirle: despide a la gente para que vayan a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario. Él les contestó: denle ustedes de comer. Pero ellos le replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente. Eran como 5,000 varones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupos como de 50. Así lo hicieron, y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y levantando su mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias. Los partió y los fue dando a los discípulos para que ellos los distribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se llenaron 12 cestos. Palabra del Señor. Hoy celebramos esta solemnidad grande para la Iglesia, la solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y en la segunda lectura tomada del apóstol San Pablo a los Corintios, el apóstol nos invita a discernir el cuerpo de Cristo. Discernir es ser conscientes de lo que comulgamos. Quizá muchos, cuando comulgamos, a veces somos observadores, y hay personas que quizás somos más observadores que otros. Yo observo también a la gente cuando comulga, y entonces yo puedo distinguir como 3 grupos de personas que comulgan. Unos que sinceramente se recoge uno el alma de sentimientos nobles porque ve la piedad y el respeto tan grande, la mayoría, como se acercan a recibir la comunión. Puede ver uno la alegría, el entusiasmo cristiano, el profundo respeto y la veneración con la que se recibe la Eucaristía. Otros, podríamos decir, es el grupo intermedio, ¿no? Entonces, pues van a comulgar y pues lo hacen bien, lo hacen con respeto, pero pues quizá les falta a veces un poquito de delicadeza, ¿no? Al comulgar. Reciben la comunión y a veces pues no saben ni cómo comulgar y bueno, comulgan de algún modo u otro, o quizá lo hacen más por costumbre social. Como todo mundo se para a hacer la fila y es tradición, pues comulgar hay que hacerlo. Y está el último grupo, son muy poquitos, de vez en cuando puede ocurrir, pues de que se acercan a comulgar y no saben ni lo que están haciendo. Unos van, los gestos cuando se comulgan en la mano, entonces el sacerdote decía que reciben la mano como recibiendo un balón de fútbol, ¿no? Entonces la reciben, ¿no? Se van mirando para otro lado, llegan a veces cantando con las manos en los bolsillos o se la llevan al puesto. Actitudes, o lo peor de todo, llevan la comunión y no para comulgarla, sino para o jugar con ella o llevársela a casa o pisotearla, porque de todo hay en la viña del Señor. Entonces, en esas actitudes uno puede descubrir diferentes maneras de discernir el cuerpo de Cristo. Algunos lo disciernen como es, otros a medias y otros simplemente lo reciben sin saber qué es. No piensen que esto es nuevo. La palabra de Dios en esta segunda carta a los Corintios, hoy leemos el testimonio más antiguo de la Eucaristía. Segunda carta a los Corintios, el apóstol San Pablo se encontró en las comunidades que ya estaban formadas incluso antes de su conversión, que ya venían celebrando la Eucaristía cada semana. Encontró que algunos comulgaban y no sabían por qué comulgaban. Dice, algunos comulgaban
de una manera tan indigna, y llegó a decir él: comen y beben su propia condenación. Pues bien, hoy y cada oportunidad que tenemos para contemplar la Eucaristía, la Iglesia nos pide que discernamos qué es la Eucaristía. 3 detalles o 3 palabras para que adentremos en ella, y parto con ello de un ejemplo. Conocí a un señor en un funeral, un viejito, 90 años más o menos, un señor que iba con su esposa a misa. Su esposa murió de cáncer en una de las parroquias que yo tenía, y luego sus hijos, una de sus hijas me dijo: padre, le pido el favor que vaya a casa porque mi padre no levanta cabeza. Dice: mi padre no hace sino llorar, mi padre no duerme, mi padre está mal después de la muerte de mi madre. A ver si le levanta un poquito el ánimo. Dije: perfecto, voy a ir donde él. Llegué a hablar con él, y entre las cosas que me habló, me llamó la atención que tenía el perfume preferido de su esposa. Y entonces se fue por el perfume preferido de su esposa, lo destapó y me dijo: padre, huela este perfume. Un perfume muy especial. Pues bien, dice que este señor no dejaba ese perfume porque representaba para él la esencia de su esposa, representaba para él todo, y se le venían las lágrimas a este señor oliendo ese perfume. Decía: mi esposa, mi amada esposa, no peleamos durante más de 60 años de casados, ¿cómo nos llevábamos de bien? ¿Cómo la extraño? Y eso me hizo evocar la Eucaristía, me hizo incluso hablarle de la Eucaristía, porque yo le llevé el viático a su casa y le dije: mira, esto que vas a recibir aquí es incluso más poderoso que ese mismo perfume, porque Cristo se ha quedado meter ahí y ha querido él mismo, real y sustancialmente, se hace presente a través de esto para fortalecerte y vigorizarte. Aquí me acuerdo la actitud de él como de fe y de cariño con el que recibió la Eucaristía. Sin embargo, no se desprendió de aquel perfume especial para él. Y conocí también a otra persona que era de un país latino, que vivía en otro país donde yo trabajaba, y me llamó la atención que en verano iba con un tatuaje aquí en su brazo, tatuaje muy bien hecho. No sé cuánto le cobraron por la hecha de este tatuaje, y aparecía el rostro de una mujer. Y yo le dije: uy, qué tatuaje tan bien logrado. Dijo: mi esposa. Me dijo: me lo hice antes de viajar. Llevo aquí viviendo 6 meses, la extraño todos los días, y es un signo de compromiso con ella, de que nunca la sacaré de mi vida, siempre la tendré conmigo. Y cada vez que veo mi brazo, me acuerdo de mi esposa. ¿Qué era para él aquel signo? Una presencia prácticamente casi real de su esposa, que estaba a muchísimos kilómetros, pero que le acompañaba día y noche. ¿Qué es la Eucaristía? Es mucho más que eso. Es mucho más que un frasco de perfume que nos evoca al ser querido. Mucho más que un tatuaje que llevamos y que con el tiempo dejará de existir cuando terminemos nuestra vida en este mundo, nuestro recorrido por este mundo. La Eucaristía es memorial del amor de Cristo por nosotros. Es la prueba fehaciente de que Dios a nosotros nos ama. Cada uno de los poetas y de los grandes pintores tienen su obra maestra. Cada uno de nosotros conocemos obras de arte, ¿no? El poema, la canción de fulano, tal. Y hay quizá una obra que como que le identifica. ¿Cuál es la obra maestra que identifica a Dios? La Eucaristía. El invento más grande, en el cual el misterio de la encarnación, el misterio del ministerio público de Jesús, el misterio de la cruz, queda condensado y perpetuado. Si fuéramos conscientes de eso, valoraríamos mucho más el sacramento de la Eucaristía. Por eso recibe un nombre especial la Eucaristía. Eucaristía, ¿saben qué significa ese nombre? Es muy bonito. Viene del griego. Eu, cuando la partícula eu en griego significa como lo más bello, lo más grande, ¿no? Eu, lo más grande. Y ahí viene, los que tienen nombre de Eulalia, es eu, lo más grande, ¿no? Y
Haris significa gracia o regalo o amor. Es traducido así. Juntemos esas dos palabras. El más grande amor o el más grande regalo o la obra maestra más grande. Eso traduce la palabra Eucaristía. Por lo tanto, la Eucaristía no debe tirarse a los perros, sino que se debe recibir con conciencia de lo que se recibe. Es el regalo de Dios, es la obra maestra de Dios, es el signo del amor que se ha querido quedar en esa partícula tan pequeña y en la cual entra a formar parte de ti. Segundo detalle de qué significa la Eucaristía. Parto también de un ejemplo muy curioso. Trabajaba en una parroquia en mis primeros años de ministerio y me llamaba la atención las familias que llegaban completas a misa, pero sobre todo tengo la imagen presente de una familia de 3. Iba un chico de unos 15 años, misa de 7 de la noche los domingos, recuerdo tanto, con sus 2 papás. Éramos más o menos amigos. Y yo recuerdo que siempre iban y se hacían casi en las primeras. Me llamaba la atención aquello. No escogían las últimas puestos, sino casi siempre los primeros. Y estaban siempre atentos. Y sobre todo la actitud de ese muchacho de 15 años, joven, y que prestara como tanta atención y como ese entusiasmo. Bueno, cierto día el chico parece que consiguió una novia. Y entonces ya no iban 3, iban 4. Y entonces aquel chico una vez me llamó la atención porque iba entrando en el templo, los papás detrás, y él la cogió de gancho y era como andando, como... Entonces me llamó aquella atención, le dije, ¿qué hubo? Está practicando para el día del matrimonio la entrada triunfal. Entonces hasta le dio vergüenza un poquito, dijo, no, te presento a mi novia. Bueno, genial. Estuvo yendo un par de domingos y después volvió solo. Y entonces le llamé, le dije, venga para acá. ¿Qué pasó con su novia? La muchacha tan bonita, hombre, ¿qué pasó? Terminamos, padre. ¿Y eso qué pasó? Padre, es que no había mucho en común. Las cosas que me gustaban a mí, entre ellas venir a misa, a ella no le gustaba. Y era muy bonita, pero muy amargada. No había muchas cosas en común. Pues eso me dio pie para hablarle del sentido de la comunión. ¿Qué es comunión? Tener algo común con alguien. ¿Cuándo rompo la comunión? Cuando veo que ahí no hay nada, es decir, son 2 cosas paralelas que, como el agua y el aceite, que por más que revuelvas, eso no se puede nunca juntar, ¿verdad? ¿Qué es comunión? Cada vez que yo comulgo, estoy diciéndole a Dios, tú y yo tenemos mucho en común. Tú me creaste, tú quieres mi bienestar, tú fecundas mis proyectos, tú eres mi guía, tú eres mi amigo. Yo cuento contigo en las grandes decisiones de la vida. Cuando veo que las cosas están mal, solamente tú eres el que me rescatas y me tomas. Me siento instrumento tuyo. Pero también comulgo con mis hermanos, a quienes a veces no me quieren, hablan mal de mí, me hacen la vida imposible, me han quitado lo mío, a veces mi honra, mi puesto, mis cosas. Es muy difícil llegar a comulgar y pensar en que en esa comunión yo no la puedo hacer con rabia por mi hermano, ¿no? Como el que va a comulgar en 2 filas y entonces en un lado bueno enemigo y el otro, y van y comulgan con fe pero se están mirando con odio. Pues vaya comunión, eso no sirve para nada. ¿Qué es comunión? Tener una relación profunda con Dios y profunda con el hermano. Por eso la Eucaristía es el signo de la comunión. Miren aquí, mírense, hagan el ejercicio, miren a su alrededor quiénes están ahí, a ver. Miren a ver quiénes están, miren para atrás, miren para atrás. Hay gente de todos los tamaños, colores, estaturas, edades, profesiones, aquí hay de todo. Todo. Y a pesar de eso tan diverso, formamos uno. Estamos en comunión. ¿Y qué tenemos en común? Mucho. Somos cristianos, buscamos al mismo Dios, luchamos por el ideal de la santidad, queremos ser diferentes, ir quizá contracorriente.
Tenemos tantas cosas en común. Somos buenas personas. Los que están aquí todos ustedes son buenas personas, llenos de valores. Tenemos tantas cosas en común. También se equivocan, claro. Y también tienen cosas, sí, también. Pues somos humanos, yo también lo soy. Tenemos en común hasta nuestro pecado. Pero por encima de nuestro pecado tenemos más en común la gracia. Y eso es lo que nos hace comulgar y alimentarnos de lo mismo. Dios proyecta su sol sobre buenos y malos. Un solo Señor, decía el apóstol Pedro, una sola fe, una sola gracia, un solo espíritu, una sola comunión. Ese es el signo de la comunión. Cada vez que tú comulgues, pregúntate eso. ¿Tiene Dios que ver con mi vida? Estoy haciendo mi proyecto por aparte y Él trata como de... Esta semana pasada me llamaba alguien y me pedía un consejo. Está en una situación muy difícil de la vida y me dijo algo tan profundo. Me dijo, padre, yo me siento como si me estuviera hundiendo en un mar con una cantidad de salvavidas a mi alrededor. Y los miro y sé que me pueden salvar, pero no los quiero coger. Y Dios le va tirando salvavidas, pero mire, no, se está hundiendo. No es que no sea capaz, no quiere coger esos salvavidas. Y tiene tanto, ese es el signo de la comunión. Te está ofreciendo tanto, pero tú no lo quieres tomar en tu vida. La comunión es mucho más que simplemente recibir el cuerpo y la sangre de Cristo consagrados. Y finalmente, el otro signo de qué es la Eucaristía. Eucaristía la llamamos nosotros sacramento. ¿Y qué es sacramento? Cambiemos la palabra sacramento por transformación. ¿Qué es un sacramento? Es algo que ha sido transformado y que lo que toca lo transforma. ¿Qué es en estos momentos las especies que tenemos allá del pan y del vino? Son pan y vino. ¿Qué pasa después de la consagración de los dones? Cuando el Espíritu Santo actúa especialmente en esos dones. Hay una transformación. Ya no son solo pan y vino, sino que se convierten en cuerpo y sangre. Ahí hay un sacramento, hay una transformación. Y cuando recibimos la comunión no se convierte en carne. Es todo lo contrario. Nosotros nos convertimos en aquello que hemos recibido. Eso fue una visión que tuvo San Agustín en medio de sus contemplaciones místicas, porque tenía también muchísimo de místico. Cuenta que en un sueño estaba hablando de la Eucaristía y el Señor le dijo, lo que tú comulgas no entra y se convierte en tu carne. Es todo lo contrario. Cada vez que comulgas el cuerpo y la sangre de Cristo, tú te vas transformando en mí. ¿Qué hacemos con la comunión? Nos volvemos más Cristo. Si discernimos eso no es mágico. Entonces yo soy bien malo y voy y comulgo y ya. No. La gracia necesita tu cooperación. La gracia necesita ¿qué? Tu buena disposición. Técnicamente los teólogos conocemos un término de la Eucaristía de los sacramentos y es el ex opere operato, un término muy raro, se lo regalo. ¿Qué es eso? Que todos los sacramentos producen lo que significan solo y solo si tú pones de tu parte. Si tú no quieres poner de tu parte, no hay. Es como la vitamina o una medicina que tú tomas. Puede ser la más poderosa del mundo, pero si usted no se quiere sanar, no se sana, por más poderoso que sea eso. Te pueden dar el mejor tratamiento para el cáncer, pero si tú no te quieres curar y sigues en tus viejos hábitos alimenticios y no cuidas tu salud, te vas a morir de cáncer. Por más buena medicina y por más buen tratamiento que tenga. El que ni han hecho una operación para quitar su obesidad mórbida o en fin, hay cirugías que los pueden hacer. Si sigue comiendo como comía, por ansiedad, se dañó la cirugía. Y va a ser peor que lo que está. Eso no es mágico. Necesita tu cooperación. El sacramento necesita tu cooperación. Necesita que pongas tu parte, tu fuerza de voluntad. Pero no es solo tu esfuerzo,
porque el Espíritu Santo actúa en ti. Esa es la parte que hace el Espíritu. Te mueve todo, tu voluntad, tus sentimientos, tus compromisos, todo para que esa gracia pueda penetrar en ti y te pueda cambiar. Si somos conscientes de ello, la Eucaristía produce mucho. Si no, entra y sale como entró. Pidámosle pues al Señor que discernamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Es sacramento, es regalo, Eucaristía, es acción de gracias, es signo de comunión, es el signo del amor más grande. Me implica con Cristo, me hace otro Cristo, me hace miembro vivo de la Iglesia. Que el Espíritu nos transforme como transforma esas especies.